Buenos días a todas, me alegra poderlas saludar a pesar de que no esté con ustedes presente. Para las que no saben, bueno, ya estoy en Barranquilla, ya estoy tomando mis clases presenciales de este semestre, por eso no estoy en Bogotá y también pues adicional a esto. Desde que empecé el semestre no he podido estar en los grupos de damas porque tengo clases también los sábados en la mañana. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad para compartirles este capítulo del estudio que estamos llevando. Es un capítulo que ya tenía y que ya venía leyendo desde hace pues un buen tiempo antes de empezar este semestre. Y es un tema que el Señor estuvo usando en mi vida también, me ha tocado mucho y quería compartirlo con ustedes, no quería dejar pasar esta oportunidad. Entonces, por eso les vengo con este video, por medio de este video, para poder hablar un poco del tema. Entonces, ya entrando en materia, el nombre del Señor que vamos a estar estudiando hoy es Jehová Nisi. Jehová Nisi, la primera vez que fue pronunciado o fue mencionado por la Biblia es en Éxodo 17. Como para ponernos en contexto, sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y iba en camino a ir a la tierra prometida. Sabemos que tuvieron muchos contratiempos, el pueblo de israelita fue muy rebelde en algunos momentos, se arrepentían y bueno, fue un proceso largo en el que ellos estuvieron vagando por muchos años en el desierto. Pero también en ese transcurso de tiempo se encontraban con otros pueblos y tenían que enfrentarlos en guerras. Una de las guerras fue contra los amalecitas. Durante esta guerra, Josué, uno de los hombres valientes del pueblo de Israel, era el que estaba dirigiendo la batalla en el campo. Y Moisés, junto con Aarón y Hur, ellos fueron a una parte alta de la batalla. Y Moisés lo que hizo fue que levantó sus manos y levantó el bastón o el cayado que él siempre tuvo. Y mientras estaba en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, es decir, los israelitas iban ganando la batalla. Pero cuando él comenzaba a bajar el brazo, entonces la batalla se inclinaba en contra de ellos y comenzaban a ir ganando los amalecitas. Entonces lo que hizo Aarón y Hur, que estaban junto con Moisés, era que ya cuando Moisés estaba cansado, sostuvieron sus brazos en alto para que el estandarte o el callado que tenía Moisés estuviera en lo alto y la batalla pudiera seguir a favor de los israelitas, cosa que fue así hasta el atardecer, duró la batalla y los israelitas ganaron en ese momento. Entonces, como agradecimiento y señal, lo que hizo Moisés fue establecer un altar, construyó un altar y lo nombró Jehová Nisi. Como podemos ver aquí, el pasaje que les menciono es Éxodo 17, 10 al 16. Y vemos que Jehová Nisi significa el Señor es mi bandera, el Señor es mi señal de conquista. Es como una declaración de que Dios siempre conquista a los enemigos del pueblo, iba a conquistar a los enemigos del pueblo de Israel si el pueblo de Israel le seguía al Señor y Él les iba a dar la victoria. Entonces iban a tener una victoria asegurada siempre que estuvieran aferrados al Señor. Esto era el símbolo que constituyó Moisés por medio del altar y es la primera vez que se menciona a Jehová como Jehová Nisi. Jehová es nuestra bandera, es nuestra victoria, es nuestra conquista. Vamos a ver que este no es el único pasaje donde se menciona este nombre. Hay otro pasaje que vamos a ver aquí. Primero les voy a mostrar la palabra Nisi. Como ven en la parte de arriba de la diapositiva, así es como se escribe originalmente en el hebreo. También viene la palabra Nes, que significa estandarte, un asta, una señal, como también una vela de barco, una bandera, algo alto, una señal alta, que era usada como para mostrar algo, para recordar algo en específico. Y también fue utilizada esta palabra en Éxodo 17:15, que es en el momento cuando
Moisés construyó el altar. En ese momento él menciona en el versículo concreto donde Moisés menciona la palabra Jehová Nisi, es Éxodo 17:15, pero también vemos en Números 21:8, yo lo voy a leer, dice Números 21:8, y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta, todos los que sean mordidos y miren vivirán. Para las que no recuerdan este acontecimiento en la historia del pueblo de Israel, después de la muerte de Aarón, el pueblo de Israel siguió vagando por el desierto y llegó un momento en que entraron en desesperación, comenzaron a murmurar en contra de Moisés, pero no solo en contra de Moisés, sino también comenzaron a murmurar en contra del Señor. Entonces el Señor, como castigo, como consecuencia de esa rebeldía, envió serpientes al pueblo para que los mordieran, y muchos israelitas murieron a causa de estas mordeduras de estas serpientes. Entonces el pueblo de Israel se arrepintió, fue ante Moisés a pedir que intercediera en favor de ellos, a causa pues del arrepentimiento que habían tenido, y el Señor los perdonó, pero le mandó a Moisés a que hiciera una estaca con una serpiente de oro y la pusiera, y todos los israelitas que fueran picados o mordidos por estas serpientes tenían que mirar la estaca y en ese momento eran curados o no morían a causa de esta mordedura. Entonces lo único que tenían que hacer los israelitas cuando eran mordidos era levantar la mirada y mirar esa asta. Esa misma palabra que se usó en Éxodo 17:15 como Nisi es la misma que se menciona aquí en Números 21:8 cuando dice de levantar esta asta, o sea, poner como un estandarte. No solamente lo vamos a encontrar en este pasaje, también encontramos en Isaías 11:10, también lo voy a leer yo, dice: en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Para las que de pronto no conocen mucho este pasaje, el libro de Isaías en este capítulo está hablando una profecía con respecto al Mesías, es decir, a Jesús. Y dice que éste se iba a levantar como un estandarte para todos los pueblos. Esa palabra estandarte es la misma que se usa en los versículos anteriores. Es la misma palabra que se usa en los versículos que hablamos anteriormente en Éxodo y Números de bandera o estandarte. Entonces vemos que no solo que Jehová Nisi es Cristo, Jesús también es nuestro Jehová Nisi. Él es la bandera de poder de la redención que Dios tuvo en nosotros. Cuando hablamos de esa conquista grande que el Señor hizo a favor de nosotros, es la victoria sobre la muerte. Él nos dio esperanza sobre el pecado, nos dio esperanza de ser liberados de él, de poder llevar una vida en victoria sobre este pecado, no por lo que nosotros hagamos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice que todas las naciones, todos los pueblos mirarán a ese Mesías, mirarán a Jesucristo y encontrarán en él la conquista, la victoria real para nosotros. La crucifixión de Jesús es la bandera, nuestra bandera levantada sobre el pecado para toda la eternidad. No es algo momentáneo, no es algo de un momento en específico en la historia como fue con Moisés en ese campo de batalla o los israelitas cuando eran mordidos por la serpiente, sino que Jesucristo es un estandarte eterno para nosotros. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 15, 55 al 57. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo es nuestra victoria eterna. Jesús se mencionó a sí mismo como, o hizo esa alusión a él mismo en Juan 13, Juan 3, versículo 13 al 17, como lo vemos ahí, cuando está hablando con Nicodemo. Las que no recuerdan, bueno, ahí está el pasaje, lo pueden leer, pero
a manera rápida. Lo que estaba sucediendo aquí es que Nicodemo se acercó a Jesús y Jesús le comenzó a hablar de nacer de nuevo. Nicodemo no entendía a qué se refería Jesús con lo de nacer de nuevo, o sea, él lo tomaba de la manera literal de que cómo era posible que una persona volviera a entrar en el vientre materno para nacer. Entonces Jesús le está hablando de este tema y en el versículo 14 en específico le dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Ahí Jesús mismo está haciendo referencia a lo que él iba a hacer en la cruz, a su obra redentora, y lo está comparando con la serpiente en el desierto que fue levantada. Entonces Jesús mismo se nombra a él como Nisi, Jehová Nisi, que era nuestra redención. Nosotros por medio de Jesucristo podemos levantar nuestros ojos y saber que hemos sido perdonadas de todos nuestros pecados y que somos libres de la esclavitud del pecado. La muerte de Jesucristo es nuestro símbolo de victoria, así como los israelitas levantaban sus ojos y miraban esta serpiente para recibir, para no morir. Nosotros de igual manera levantamos nuestros ojos y miramos a Jesucristo para recibir el perdón de nuestros pecados, y por medio de su victoria podemos también vivir de manera cercana a su gracia. Entonces, bueno, ya sabemos, listo, ha sucedido esto en el pasado, Jehová Nisi con el pueblo de Israel. Jesús mismo se mencionó a Jehová Nisi, entonces, bueno, nosotros tenemos la victoria. ¿En dónde está el problema? Y es que debemos recordar que nosotras estamos en guerra. Lo que el enemigo trata de destruir en nosotros, reflejo de Cristo en nosotras. Sabemos que la meta de nosotras debe ser cada vez más a la imagen de Cristo. Y Satanás lo que quiere hacer es desfigurar esa imagen en nosotros por medio del pecado. Nosotras somos puestas a prueba constantemente, y cuando fallamos, cuando caemos en ese pecado, Satanás está ganando esa, digámoslo así, pequeña victoria en nuestras vidas, porque sabemos que él en realidad ya está derrotado, que el Señor Jesucristo tuvo una victoria sobre él en la cruz y él ya está derrotado. Pero nosotros también vivimos una guerra constante en nuestras vidas por vivir en santidad, por crecer cada vez más a la imagen de Cristo. Entonces, como podemos ver, la tentación es diferente a pecar. O sea, la tentación no es pecado, ¿sí? Debemos tener en cuenta esa diferencia. Cuando nosotras somos tentadas, no estamos ofendiendo al Señor. Es algo al contrario, que es algo normal. Todos los creyentes pasamos por momentos de tentación, e incluso esta tentación también es necesaria para que nuestro carácter se fortalezca en Cristo. Incluso Jesús mismo fue tentado en el desierto. Yo creo que la mayoría conocemos la historia cuando Satanás lo tentó en el desierto. Pero la gran diferencia entre Jesucristo y nosotras es que Él nunca pecó. Él siempre se mantuvo santo porque es Dios mismo. Él es santo. Como podemos ver en Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Ahí podemos ver que Jesús fue tentado igual que nosotras somos tentadas. De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él nunca cayó en pecado. Ahí vemos la diferencia entre tentación y pecado, no es lo mismo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. ¿Para qué nos sirve a nosotras? O por qué, no para qué nos sirve, sino porque es importante para nosotras recordar esto, recordar que Cristo fue tentado al igual que nosotros, pero se mantuvo sin pecado. Porque Él nos entiende, Él
conoce perfectamente qué es lo que nosotros estamos pasando cuando estamos en estos momentos de tentación, y Él nos permite que nosotros nos acerquemos confiadamente ante su trono, ante el trono de gracia, para recibir esa ayuda en el momento oportuno. Nosotros cuando estamos pasando por momentos de tentación, cuando sentimos que no podemos sobrellevar eso, es el momento oportuno antes de pecar, es el momento oportuno en que podemos ir ante Él, a que Él nos socorra, a que Él nos ayude. Y Él, al mirar en esos momentos de tentación, levantar nuestra mirada y mirarlo a Él como nuestro estandarte, nuestra bandera, Él nos da la victoria. Si nosotros nos aferramos a Él y realmente le obedecemos, vamos a ganar cada una de esas pequeñas victorias, de esas pequeñas batallas, que debemos luchar día a día. Quiero ahora que podamos responder estas dos preguntas que están aquí. Dice, la primera es: ¿en qué momento eres susceptible a caer en pecado? Esta pregunta se refiere más como a momentos específicos en la historia de cada una, es decir, la autora ponía en los libros varios ejemplos. Algunas personas se sienten que son más susceptibles a caer en pecado cuando están cansadas al final del día, otras en tiempos de vacaciones, otras según su ciclo hormonal, otras antes de la comida, otras en aniversarios de sucesos tristes. Entonces me gustaría que puedan tener un tiempo para conversar en qué momentos son más susceptibles. Y la segunda pregunta es: ¿qué áreas de mi vida es una debilidad? Ya se refiere a cosas en específico, de pronto el chisme, de pronto el temor, la ansiedad. Poder como hablar en las vidas de ustedes qué momentos son más susceptibles y qué áreas son las más débiles en esos momentos de tentación. Bueno, ¿cuál es la importancia de que ustedes hayan identificado todos esos factores? Es que si nosotras conocemos en qué situaciones somos más propensas a caer en esta tentación, pues podemos tomar decisiones y podemos tomar acción en eso para no seguir cayendo, sino antes tener métodos de protección. Si de pronto tú no conoces qué áreas son las débiles tuyas o en qué momentos son los que te cuestan más soportar la tentación, entonces puedes pedirle al Señor que Él te ayude, que Él te guíe y te dirija a poder encontrar cuáles son esas áreas y poder tomar medidas con respecto a eso. Si nosotros vemos primera de Pedro 5:8, que dice: practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nos está recalcando el dominio propio y mantenernos alerta. Si nosotras no estamos alertas, si nosotras no estamos prestando atención a nuestro alrededor, qué situaciones pueden ser peligrosas para nosotras, estamos en mucho riesgo de poder caer en tentación y caer en pecado. Entonces, busquemos estar alertas en todo momento. Pero también recordemos que Dios pone el límite, es decir, la tentación no es algo que nos vaya a sobrepasar, no es algo que vaya a dominarnos o que pueda obligarnos a pecar, sino que el Señor permite que seamos tentadas hasta lo que Él sabe que nosotros podemos soportar, y junto con esa tentación nos va a dar una salida. Nosotros podemos ver un ejemplo en Job, lo que pasó con Job ahí en el capítulo 1, versículo 12. Satanás vino y le pidió al Señor que le permitiera, le decía que Job le ayudaba y le servía porque Dios le había dado muchas bendiciones. Por lo tanto le dijo que le permitiera que le quitara todas esas cosas, y para poder probar realmente, pues según decía Satanás, que no le iba a seguir a Dios. Dios accedió, Dios le permitió que pudiera quitarle todas estas cosas a Job, sin embargo le puso límite a lo que él podía llegar a hacer. Y en el caso de Job podemos ver algo muy bonito, y es que en medio de todo el sufrimiento que él pasó, de todas las pérdidas que tuvo, no solamente en cuanto a propiedades, dinero, sino también perdió a su familia y su propia salud, a la final Job pudo ver a Dios de manera más cercana y tangible en su vida, como lo podemos ver en Job 42,
Versículo 5 dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Entonces, si todas estas pruebas y tentaciones que nosotras pasamos nos llevan a que nosotras podamos ver al Señor de manera tan tangible, tan real en nuestra vida, realmente vale la pena atravesar por ellas y poder salir victoriosas de esos momentos de tentación y prueba. También en Isaías 38:7 dice 38:17, dice: sin duda fue para mí bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Podemos ver en este versículo que realmente es de bien para nosotros el pasar por diferentes pruebas, pero el Señor está con nosotros en medio de esas pruebas. Entonces no vamos a estar solas, sino que vamos a poder experimentar la bendición y el cuidado del Señor en medio de esas situaciones. Entonces, si bien estamos en guerra, el Señor pone límites a lo que nosotras nos vamos a enfrentar y no va a ser algo que nos sobrepase. También muy ligado a esto tenemos la victoria. Recordemos que la victoria es nuestra. Recordemos todo lo que hemos estado viendo, que Jesús es Jehová Nisi, es nuestra bandera, es nuestro conquistador, nuestra victoria, y ya Él venció. Solamente lo que nosotros debemos hacer es levantar nuestros ojos, mirarle, estar aferradas a Él, y ya podemos tener total seguridad de que tendremos la victoria en cada una de estas batallas. Recordemos que un punto muy importante en esto es la oración. La oración es un punto vital. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos cuando estaba en el huerto poco tiempo antes de que fuera llevado a ser crucificado. En Mateo 26:41 dice: Jesús le dijo a sus discípulos: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aquí, al igual que el versículo que leímos, ahorita vuelve y nos recuerda estar alerta. Antes nos habían hablado, el versículo en Santiago nos había hablado del dominio propio junto con estar alerta. Aquí nos mencionan el estar alerta, pero el orar también. La oración es una de las herramientas que nos ayudan a poder fortalecernos en esos momentos de tentación. No solamente es orar para que el Señor nos libere de la tentación, sino orar para que Él nos transforme cada vez más a su imagen, y que por medio de esas tentaciones y pruebas que llevemos, Él pueda ser glorificado y nuestro carácter pueda ser perfeccionado. Si miramos en Romanos 12:2, dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces recordemos que la meta es que nuestra mente sea renovada y que cada vez seamos más a la imagen de Cristo. Otro punto importante en esta batalla es el leer y memorizar las escrituras. Santiago 4:7 nos dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. El primer punto de este versículo dice: sométanse a Dios. Y nosotros no podemos someternos a Dios o estar arraigadas al Señor si no conocemos su palabra, si no permanecemos en su palabra y en la oración, como lo vimos en el punto anterior. Entonces es muy importante que nosotras permanezcamos en la palabra, que nos aferremos a toda la armadura espiritual, que la que quiera profundizar más en ella está en Efesios 6, pueden leerla luego. Y no solo es leer la palabra como tal y ya, sino leerla y ponerla en práctica, que sea palabra que realmente llegue a nuestros corazones. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El guardar y el atesorar no solamente es leerlo y ya, o memorizar y ya dejarlo como una meta más que cumplir, sino cuando realmente memorizamos la palabra y la guardamos en nuestro corazón, la atesoramos como algo muy valioso,
esta nos va a ayudar a no caer en tentación, a no pecar contra él. Por eso es que es tan importante el leerla y memorizarla. Cuando estemos pasando por esos momentos de tentación, esos momentos de lucha, de pronto no vamos a tener la Biblia a la mano, o puede que la tengamos pero ni siquiera vamos a saber en dónde empezar a buscar para tener ayuda en esos momentos. Entonces, si nosotros hemos estudiado la palabra, sabemos en qué lugares podemos buscar, o si no tenemos la Biblia en ese momento, los versículos que nos hemos aprendido, que hemos atesorado en nuestro corazón, son aquellos que nos van a ayudar en esos momentos de prueba. Entonces quisiera que se tomara cada una 5 minutos y de esas áreas difíciles que anotaron en esos momentos en que son más susceptibles, que busquen en la palabra. Pueden ayudarse entre ustedes si quieren también. Si de pronto hay áreas que comparten con otra persona, si quieren pueden hablarlo entre todas, dándose ayudas de qué versículos claves se pueden empezar a aprender para poder luchar contra esta tentación. Recordemos que la tentación son mentiras que Satanás pone en nuestra mente, así como hizo con Eva. Fueron mentiras que él sembró en su corazón y que nos hacen tener una visión distorsionada de lo que es Dios. Entonces contrarrestemos esas mentiras con la verdad. Entonces, ¿qué verdades en la palabra te ayudarían a contrarrestar esas mentiras en esos momentos de lucha o esas áreas en las que estás luchando? Tomémonos 5 minutos para eso. Bueno, entonces esos versículos que ustedes estuvieron anotando, ténganlos presentes, no solamente como, listo, hice una lista y ya va a quedar olvidada por un lado, sino realmente pónganse a hacer estrategias para empezarlos a memorizar. No lo dejen como algo que van a hacer en algún momento y en realidad van a dejar pasar y nunca van a hacer, sino piensen según las habilidades que tengan. Si pueden aprenderse un versículo en la semana, si pueden aprenderse más de un versículo en la semana, colóquenlo en un lugar donde sea visible para ustedes, ya sea en la habitación, en el baño, en la cocina, donde ustedes más lo vayan a ver, donde puedan repasarlo. En mi caso, yo lo tengo en papelitos chiquitos que cargo en la cartuchera, porque cuando voy en el bus o cuando estoy estudiando los tengo a la mano y los voy a ver. Entonces busquen estrategias en las que en el estilo de vida que ustedes llevan y en las posibilidades que ustedes tienen puedan empezar a aprender. No es tanto la cantidad o la velocidad en que se lo aprendan, sino que realmente quede atesorado en el corazón de cada una de ustedes. Y recordemos que no es algo que hacemos por capricho y ya, sino que Jesús también lo hizo cuando Él pasó por tentación en el desierto. Él usó la misma palabra, usó versículos para contrarrestar esa tentación. Y sabiendo que Jesús es Dios, que Él es santo y que no hubo sombra de pecado en Él, cuánto más nosotras necesitamos permanecer y recordar la palabra de Dios en esos momentos de tentación. Aparte de estas cosas que hemos mencionado, la oración, memorización, también recordemos que vamos a pasar por momentos difíciles y debemos huir de ellos, de la tentación. No nos quedemos analizando, negociando, evaluando o justificando las situaciones, porque entre más nos quedamos y más le damos vueltas a esas situaciones, más fácil vamos a caer en la tentación. Es justo lo que le pasó a David cuando pecó con Betsabé. Él estaba en la terraza, vio a una mujer bañándose y él fácilmente pudo haber huido de ese lugar para no caer en tentación, pero él se quedó allí y fue cuando pecó. Entonces tratemos de no darle vueltas o mirar el lado positivo o justificarnos, sino huyamos enseguida de esas situaciones. En primera de Timoteo 6:11 vemos que dice: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. La misma palabra nos manda que huyamos, y ya en 2 versículos anteriores también vimos lo mismo: huye de esas situaciones. Esmérate en seguir la justicia y la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. No nos creamos
la Mujer Maravilla, creyendo que somos lo suficientemente fuertes como para soportar un golpe de frente, un que venga de tentación. Huyamos, o sea, nunca vamos a ser lo suficientemente fuertes por nuestra propia, valga la redundancia, fuerza para soportar estas tentaciones. También es importante que contemos con un equipo de batalla, y estos son los hermanos en Cristo. El cuerpo en Cristo es aquel que nos sostiene durante la batalla, así como cuando Moisés estaba sosteniendo en alto ese callado. Aarón y Hur fueron los que sostuvieron sus brazos cuando él ya estaba cansado y no tenía fuerzas para mantener sus manos en alto. El cuerpo de Cristo es nuestro Aarón y nuestro Hur, aquellos que nos ayudan, nos fortalecen en nuestros momentos de debilidad, cuando ya estamos cansados, cuando no tenemos fuerzas. La autora en el libro puso un ejemplo, cuando su esposo estuvo muy enfermo y incluso ella pensó que iba a morir, que iba a perderlo. Llegaron unas amigas de la iglesia a reconfortarla en ese momento difícil. Entonces ella pudo experimentar en ese momento la bendición que es el contar con un equipo de batalla, que son nuestros hermanos en Cristo. Entonces pensemos no solamente en quién es mi Aarón y quién es mi Hur, quiénes son esas personas que me sostienen, que me animan, que en momentos de tentación estarían ahí para ayudarme, sino también pensemos en nosotras llegar a ser ese Aarón y ese Hur para nuestros hermanos en la iglesia. Entonces es algo de dos vías, tanto a quienes tengo yo y a quienes recurro. No puedo pretender hacer las cosas yo sola. Necesito apoyo de nuestros hermanos en oración o en lo que ellos nos van a ayudar, pero también yo prestarme a ayudar a mis hermanos en esos momentos difíciles. También recordemos en confiar. Siempre recordemos, o sea, podemos tener miles de técnicas, pero debemos mirar a Jehová Nissi, mirar al Señor, levantar nuestros ojos a su sacrificio y recordar que es algo que Él hizo, que es una victoria eterna. En Romanos 8, 38 al 39 dice: pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Absolutamente nada nos va a separar de su amor, ni siquiera las pruebas o las tentaciones, por más grandes y fuertes que sean, nada de eso nos va a separar del Señor. Y esa es nuestra esperanza en los momentos en que estamos pasando por momentos difíciles. También recordemos en 2 de Timoteo 1:12 que dice: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro que tiene poder para guardarme hasta aquel día lo que he confiado. Nosotras realmente estamos seguras en quién hemos confiado, tenemos esa valentía y esa seguridad con la que Pablo está mencionando aquí. Yo sé en quién he creído. ¿Ustedes realmente saben en quién han creído? ¿Realmente reconocen el poder y la victoria que Cristo tuvo y que por ende es nuestra también en el momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Él y reconocemos que Él tiene el poder para guardarnos? Entonces evaluemos también cómo está nuestra fe, de realmente confiar en el Señor, así como los israelitas tenían que levantar sus ojos a ver a una estaca con una serpiente. Y si fuera en el día de hoy, ¿quién de ustedes realmente confiaría o estaría segura que al mirar una estaca con una serpiente se curarían de cualquier problema de salud? Con la misma fe en que ellos lo hacían, confiando no en la estaca como tal con la serpiente, sino en lo que el Señor había dicho y había prometido que Él iba a hacer. ¿Realmente nosotras estamos creyendo en ese poder y en quién hemos creído? Es algo para que realmente evaluemos en nuestras vidas. Y por último, el estudio que nosotras estamos realizando es cómo formar hábitos santos.
Y como ya hemos visto en los estudios anteriores, cada tema, cada atributo que estudiamos del Señor, también vemos de manera práctica cómo podemos buscar ser santas, ser más santas y agradar al Señor. Entonces el primero es: construye altares para recordar las victorias que Dios te ha dado. Entonces cada vez que el Señor te ha dado una victoria, o piensa en las que ya han pasado y de ahora en adelante las que vengan, haz un altar para recordar esas cosas que el Señor ha hecho, porque cuando tú recuerdas lo que Él ya hizo, vas a tener mayor seguridad y fe en las próximas batallas que tengas, porque Él ya ha hecho cosas por ti. Entonces también en esto podemos ser creativos. Hace ya varios capítulos antes estudiamos el tomar un registro de las huellas que el Señor deja. Algunas hablaron de tener una caja donde guardaban fotos y objetos que les permitieran ver las huellas del Señor. También podemos hacer algo similar con los altares que construimos. En mi caso, yo tengo en mi diario de oración, tengo unas hojas guardadas donde tengo escrito altares, y ahí anoto las cosas o las victorias que el Señor ha hecho. También la autora mencionaba que cada vez que ella pasaba por lugares específicos que le hacían recordar situaciones en las que el Señor le había dado la victoria, ella recordaba esas cosas y le daba gracias al Señor. Entonces podemos tener buenas ideas de cómo podemos recordar o construir estos altares para ver las victorias que Dios ha dado en mi vida. También el siguiente punto es compartir las victorias espirituales con otros, porque cuando yo he tenido una victoria, el Dios en que yo creo es el mismo Dios de ustedes. Y cuando el Señor me da una victoria a mí, ustedes pueden tener la seguridad de que el mismo Dios que hace la obra en mí también va a hacer la obra en ustedes. Y viceversa, cuando yo puedo ver por medio de mis hermanos las cosas que el Señor hace, las victorias que hace, eso me da mayor seguridad y fe a mí de que el mismo Dios que hace eso en la vida de mis hermanos lo puede hacer en la mía. Entonces compartamos esas victorias espirituales con otros para estarnos animando, para animarnos mutuamente, gozarnos del otro. Recordemos que somos un solo cuerpo, y cuando un cuerpo se goza, cuando un miembro, del cuerpo se goza, todos nos gozamos junto con él. Entonces compartamos esas victorias que el Señor nos ha dado con otras personas para gozarnos junto con ellos y para animarnos los unos a los otros. Y por último, una muy buena idea es guardar historias de victorias de la vida de otros creyentes alrededor del mundo, no solamente nuestros hermanos que están cercanos, sino también en otros lugares. Por ejemplo, el leer libros o historias de misioneros o de grandes hombres de la fe. Con la misma palabra de Dios podemos encontrar miles de ejemplos de victorias que Dios le ha dado a personas que han creído en Él. Y por medio de todas estas victorias, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra confianza en el Señor y animarnos los unos a los otros. Recordemos que mientras luchamos en este mundo, vamos a tener una guerra constante. Pero debemos estar no con la mente concentrada en lo destructivo o lo malo de la batalla, sino concentrémonos en las victorias de Dios, en las cosas que Dios ha hecho, porque Él ya triunfó y podemos confiar en Él y tener una esperanza viva de que Él ya ha tenido la victoria, de que Él es nuestra bandera, Él es el que ya conquistó, el que ya nos liberó y ya nos ha hecho salvas. Entonces, por último, quisiera que pudieran cada una hacer una lista de las victorias que Dios le ha dado. Puede ser en 3 minutos que anoten las que recuerden, y luego en otros momentos ya en su casa haciendo su devocional pueden anotar las demás, y después de esos 3 minutos que hagan la lista de las victorias en su propia vida. Compartan entre ustedes las que quieran, compartan con las demás victorias que Dios les ha dado para que entre todas se puedan gozar. Y por último, si tienen recomendaciones de libros o de historias de creyentes que nos ayuden a fortalecer nuestra fe, también lo pueden compartir. Y ya después de hacer este ejercicio, si alguna de ustedes puede orar dándole gracias a Dios por su victoria, dándole gracias por la salvación que nos ha dado, por
porque Él es nuestra bandera, nuestro estandarte, y darle gracias por las victorias que compartan entre ustedes y con esto terminar este tiempo de reunión. Muchas gracias también por este tiempo y espero que podamos volvernos a ver pronto, ¿no? Muy pronto. Hasta luego.